Bienvenido a Cientia, el espacio donde la ciencia se vuelve accesible y emocionante. En cada episodio utilizamos inteligencia artificial para narrar documentos científicos y tesis, permitiendo que el conocimiento llegue a todos. Generalmente cuando pensamos en una bóveda de seguridad, la imagen que viene a la mente es sumamente clara. Puertas de acero blindado, paredes de hormigón armado y en el centro exacto, apilados con esta precisión casi matemática, lingotes de un metal amarillo, denso y brillante. Claro, el oro. Exacto. Y la sociedad, digamos, no duda ni un segundo en asignarle una valoración de millones y millones de dólares a esa habitación. Totalmente. Es que es la máxima representación visual de la riqueza acumulada. Es algo tangible, inmensamente pesado y, bueno, sobre todo, inmutable frente al paso del tiempo. Pero, a ver, luego salimos de ese banco de alta seguridad, caminamos unas cuadras hasta un bosque o un parque cualquiera y nos paramos frente a un roble inmenso. Un organismo colosal, lleno de hojas, bombeando agua, interactuando con toda la atmósfera. Ajá. Y a esa estructura biológica gigantesca, el sistema económico global le asigna un valor por defecto de cero. Cero absoluto. Sí. Cero, a menos que, no sé, alguien tome una motosierra, lo tale y venda la madera muerta. Es una de esas imágenes cotidianas que parecen completamente normales hasta que el cerebro realmente se detiene a procesar la enorme contradicción que encierra, ¿no? Es lo que describe la academia como una falla profunda en nuestra ontología del valor. Ontología del valor. Sí, o sea, es un error de código desde la base misma en cómo la civilización define qué es real, qué es fundamental y qué merece ser protegido o acumulado. Y precisamente de esa falla de código trata nuestra inmersión de hoy. Así que damos una cálida bienvenida a este nuevo episodio de Ciencia. Nuestra misión aquí, para quienes nos escuchan, es tomar una montaña de documentos fascinantes que hoy, por cierto, abarcan astrofísica, ética ambiental, economía forestal e impactos mineros y destilar el conocimiento más revelador a través de un análisis profundo de las fuentes. Es un tema enorme. Es gigante. La gran pregunta que guiará esta sesión es por qué la humanidad valora económicamente más a un pedazo de metal pesado e inerte, como el oro, que a la unidad estructural que literalmente mantiene vivos a los ecosistemas del planeta. Ahora, antes de sumergirnos en los datos, hay un detalle vital para la audiencia. Sí, creo que es importante mencionar que los textos que componen la base de este análisis cruzan inevitablemente territorios bastante complejos. Ajá. Incluyen debates sobre legislación ambiental, derechos territoriales y políticas macroeconómicas. Así que cabe aclarar, y quiero ser muy enfático en esto, que la intención aquí no es tomar un bando político, ni ondear ninguna bandera ideológica. El objetivo de este espacio es operar como un lente de aumento. Exactamente. Explorar de manera imparcial y objetiva. Explorar los datos científicos empíricos, los mecanismos biológicos y los marcos filosóficos tal cual aparecen presentados en los estudios originales. Bien, vamos a desempacar esto. Porque la lógica dicta que para entender por qué valoramos algo hasta el punto del fanatismo, primero hay que rastrear su origen de fábrica. Claro, ¿de dónde viene? Sí, si miramos hacia el cosmos, ¿cómo se forja realmente el oro? Bueno, para entender el origen geológico del oro, la mirada tiene que ir mucho más allá de la Tierra, muy arriba y muy atrás en el tiempo, porque la química convencional que opera en nuestro planeta simplemente no puede fabricar este elemento. Ni siquiera en el centro de la Tierra, con toda esa presión. No, para nada. Mira, en los albores del universo, poco después del Big Bang, el espacio estaba lleno de elementos inmensamente ligeros, fundamentalmente nubes de hidrógeno y helio. Entonces, las estrellas nacen y actúan como inmensas ollas de presión estelares, ¿no? Ajá. Son hornos de fusión nuclear que toman estos elementos ligeros y los aplastan juntos para crear elementos un poco más pesados, como el carbono que forma nuestros cuerpos o el oxígeno. Ok, van sumando. Exacto, pero ese horno tiene un límite termodinámico estricto, que es el hierro. O sea que una estrella normal, por más gigantesca que sea la presión en su núcleo, choca contra un muro de ladrillos invisible cuando llega al elemento hierro en la tabla periódica. Ese muro es la curva de energía de enlace nuclear. Yo estoy segura de que esto suena muy técnico, pero básicamente, hasta llegar al hierro, cada vez que una estrella fusiona dos átomos, el proceso libera una cantidad masiva de energía hacia afuera. ¿Qué es lo que hace que la estrella brille, supongo? Claro,
y evita que colapse bajo su propio peso. Pero fusionar hierro hace exactamente lo contrario. Absorbe energía. Es literalmente como echarle arena a un motor. En ese instante, el núcleo estelar se apaga, la gravedad gana la batalla y la estrella colapsa sobre sí misma de forma catastrófica. ¡Wow! Entonces, a ver, si las estrellas normales no pueden fabricar nada más pesado que el hierro, porque literalmente se apagan y mueren, ¿de dónde sale la energía colosal necesaria para crear un átomo de oro? Porque, si mal no recuerdo, el oro requiere empaquetar 79 protones y 118 neutrones en un solo núcleo diminuto. Pues sale de la destrucción absoluta a escala cósmica. La astrofísica señala que el oro se forma principalmente a través de un mecanismo cuántico llamado el proceso R. Proceso R. Sí, o proceso de captura rápida de neutrones. Y esto solo ocurre en escenarios apocalípticos. Hablamos de la explosión de una supernova masiva o aún más violento, el instante exacto en que dos estrellas de neutrones superdensas colisionan en el vacío. ¡Qué locura! Es brutal. En esa fracción de segundo de la colisión se liberan tal cantidad de neutrones libres que bombardean los núcleos de hierro existentes y se fusionan con ellos tan ridículamente rápido que el átomo no tiene tiempo de decaer radiactivamente. O sea, se infla, por así decirlo, hasta convertirse en elementos pesados como el platino, el uranio o el oro. Estamos hablando de las fuerzas destructivas más aterradoras del universo entero operando a una escala incomprensible solo para forjar este metal brillante por el que la gente se vuelve loca. Sí, totalmente. Y aunque el choque de dos estrellas de neutrones suena como un evento increíblemente raro, hay que recordar que el universo es insondablemente vasto. A lo largo de miles de millones de años, estas colisiones han ocurrido infinidad de veces. Claro. Los astrónomos, utilizando espectroscopía, detectan firmas químicas de oro flotando en gigantescas nubes de gas interestelar por todas partes. De hecho, los documentos de la investigación mencionan un caso alucinante en nuestro propio vecindario solar. Es el asteroide 16 Psyche. ¿Ah, sí? He leído algo sobre eso. Las estimaciones científicas sugieren que este cuerpo celeste, que orbita ahí entre Marte y Júpiter, contiene metales preciosos valorados en $4 trillones. Cuatrillones. 4 trillones. A nivel cósmico, el oro es un material elementalmente abundante. El enigma que tiene a los astrofísicos rascándose la cabeza hoy en día es que hay mucho más oro flotando en el universo del que los modelos matemáticos de colisiones estelares pueden explicar. Y si cruzamos esa información astronómica, que es tan fría, con la biología, el contraste resulta brutal. Porque, a ver, el oro abunda allá afuera en asteroides y nebulosas, pero la vida biológica compleja, un árbol de hojas verdes, por ejemplo, es una rareza existencial extrema. ¿Es verdad? Hasta donde la ciencia astronómica más avanzada ha podido confirmar hoy, un árbol solo existe en este minúsculo punto azul. Es una asimetría fascinante, ¿verdad? Un fenómeno ubicuo, que es el metal pesado, frente a un milagro bioquímico singular, que es el árbol. La analogía que me viene a la mente para aterrizar este concepto, y dime si estoy equivocado, es que el oro es, en esencia, escombro estelar inerte. Escombro estelar. Me gusta eso. Es que es metralla cósmica que vagaba por el espacio y quedó atrapada durante la formación de la Tierra. Y como es un material tan denso y tan pesado, por un simple accidente geológico, la gran mayoría se hundió hacia el núcleo magmático del planeta mientras este aún era una bola de fuego, dejándolo artificialmente escaso en la corteza superficial. Exacto. Se fue al fondo. Mientras tanto, un árbol no es escombro. Es un motor biológico activo, increíblemente complejo, que bombea fluidos y transforma la luz solar en materia. Entonces la pregunta obligada para la psicología humana es, ¿qué nos dice sobre nosotros el hecho de que basemos toda la arquitectura económica global en escarbar la Tierra buscando escombros cósmicos inertes en lugar de valorar el sistema de soporte biológico que mantiene el aire respirable? Pues nos indica que, a lo largo de los siglos, se ha confundido trágicamente el precio con el valor intrínseco. Ok. La convención social del dinero se construyó basándose en la resistencia de los materiales. El oro no se oxida, no se degrada, es maleable y, crucialmente, es muy difícil de encontrar en la superficie, como bien decidas. Cuesta mucho trabajo sacarlo. Claro. Esa inmensa dificultad, ese esfuerzo calórico y logístico de extracción,
Se tradujo en las teorías económicas clásicas como un precio alto. Por el contrario, un árbol germina y crece de forma aparentemente autónoma y silenciosa. Está ahí, sin más. Sí, y el modelo económico tradicional simplemente asumió que el inmenso servicio ecológico que provee ese organismo es un regalo infinito y gratuito. La distinción entre el mundo mineral, que es frío y pasivo, y el mundo biológico, cálido y vivo, parece sumamente clara en papel. Pero al revisar la investigación botánica reciente detallada en las fuentes, y aquí es donde se pone realmente interesante, resulta que estos dos mundos colisionan de forma literal e inesperada en la naturaleza. Es uno de los descubrimientos más reveladores sobre la interacción entre la geología y la botánica. Sí, Los documentos detallan investigaciones de campo exhaustivas realizadas en vastas zonas de Australia y en los gélidos bosques de Finlandia, y hablan sobre un fenómeno documentado como biomineralización. Resulta que especies de gran envergadura, como el eucalipto australiano o el abeto noruego, literalmente hacen crecer oro en su estructura celular. a ver, pausa para procesar esa imagen. Significa que si caminamos por un bosque en Australia y recogemos una hoja de eucalipto caída, esta tiene un brillo dorado metálico a simple vista. No, para nada. La escala es completamente distinta. Estamos hablando de nanopartículas. Ah, ok. Formaciones tan, pero tan diminutas que su tamaño se mide en milmillonésimas de metro. Solo bajo la lente de un microscopio electrónico avanzado se pueden detectar. Ya entiendo. Pero el mecanismo subyacente de cómo llegan ahí es una maravilla de la adaptación biológica. Mira, cuando estos árboles crecen directamente sobre yacimientos minerales profundos, a veces a más de 30 o 40 metros bajo la superficie terrestre, sus sistemas de raíces pivotantes absorben el agua subterránea para hidratarse. Claro, buscan agua. El problema surge porque esa agua contiene iones de oro disueltos. Y en términos biológicos puros, esos iones de oro metálicos son altamente tóxicos. Generan estrés oxidativo severo y dañan las estructuras celulares de la planta. Es veneno para ellos. Totalmente. Si el árbol simplemente absorbe esos iones disueltos por su xilema sin hacer nada al respecto, se envenena lentamente y muere. Entonces el árbol tiene que montar una defensa química contra este material que, irónicamente, la humanidad persigue febrilmente. Precisamente. Y el árbol no libra esta batalla química en solitario. Los estudios revelan que entran en juego bacterias endófitas. Bacterias. Sí, específicamente microorganismos del género Cutibacterium, que habitan simbióticamente dentro de los propios tejidos internos del árbol. O sea, viven dentro del árbol. Sí. Estas bacterias funcionan como minúsculos sistemas de filtración alquímica. Interceptan esos ionos tóxicos de oro disuelto y mediante enzimas especializadas cambian su estado de oxidación. Los precipitan, convirtiéndolos en nanopartículas sólidas, metálicas e inertes. ¡Wow! De esta forma brillante, las bacterias desintoxican el flujo de agua de la planta. Y esas nanopartículas inofensivas terminan siendo empujadas hacia los extremos del organismo, depositándose finalmente en la superficie celular de las hojas y las agujas de los pinos. Es una locura biológica. El árbol utiliza la fuerza de la vida celular para aislar y neutralizar un metal pesado que es incompatible con la vida misma. Así es. Y al hacer esto, al soltar lentamente estas hojas durante el otoño y acumular estas micropartículas en la capa superior del suelo con los años, los árboles están actuando como sensores biogeoquímicos perfectos. Exactamente. Nos están indicando de manera súper pacífica y en la superficie que existe una veta geológica de oro a 40 metros bajo nuestros pies. Me resulta incomprensible y casi trágico, digamos, que la respuesta humana al descubrir este nivel de sofisticación botánica sea enviar maquinaria pesada, arrasar con el bosque entero y destruir el sensor viviente solo para raspar el escombro que estaba señalando. Es una tragedia, sí. Y ese comportamiento empírico del árbol subraya un principio vital sobre la jerarquía de los sistemas naturales. El estudio de la biomineralización prueba en el laboratorio que el oro es un material pasivo que necesita someterse a la biología. Claro, depende de ella. Requiere de las bacterias y del metabolismo vegetal para ser movilizado, filtrado y neutralizado. Es decir, los sistemas vivos dominan y procesan a la geología, no a la inversa. El ecosistema es la tecnología superior. Definitivamente.
Y esa ironía destructiva nos arrastra directamente al núcleo de los impactos reales, porque la extracción de ese metal inerte conlleva una alteración a una escala aterradora. Las fuentes que revisamos analizan con dureza los efectos físicos de la minería a cielo abierto y el marco mental que normaliza toda esta destrucción. Sí, el proceso de extracción moderno es una reescritura traumática de la topografía. Para acceder a vetas de mineral de baja concentración, se emplea la minería a cielo abierto, y esto implica remover por completo la capa superficial de suelo fértil, aniquilando instantáneamente cualquier red fúngica, sistema radicular y hábitat que existiera allí. Básicamente borran todo. Borran todo. El resultado son inmensos cráteres de roca muerta, muchos de ellos lo suficientemente grandes como para ser visibles desde la órbita terrestre. Pero ojo, el daño mecánico es solo el inicio. Hay más. Sí, porque para separar las motas microscópicas de oro de la roca triturada, la industria utiliza un proceso llamado lixiviación, que requiere empapar montañas de escombros con soluciones químicas altamente letales, como cianuro, mercurio y ácido sulfúrico. ¡Qué combinación tan amigable! Y a pesar de las membranas de contención que usan, la probabilidad de que estos lixiviados tóxicos se filtren lentamente hacia los acuíferos subterráneos y los ríos superficiales es una amenaza constante y muy bien documentada. Los datos consolidados sobre la cuenca de la Amazonía son escalofriantes en ese sentido. Los reportes indican que la minería ilegal de oro, impulsada obviamente por los altos precios globales, se ha convertido firmemente en la segunda causa principal de degradación forestal de toda la región. Y está apenas un paso por detrás de la tala directa para agricultura. Es brutal. Además, el impacto no se detiene en los límites de la ecología botánica. Se infiltra profundamente en el tejido social humano. Sí, afecta a las personas directamente. La contaminación crónica por vapor de mercurio y metales pesados en las vías fluviales afecta drásticamente la salud pública de las comunidades ribereñas. Los informes subrayan que esta dinámica económica tan agresiva amenaza la integridad territorial y cultural de innumerables pueblos indígenas. Especialmente a los no contactados, ¿no? Exacto, con especial énfasis en aquellas poblaciones que se mantienen en situación de aislamiento voluntario. Los documentos citan casos de estudio paradigmáticos para ilustrar este quiebre. En Papúa Nueva Guinea, por ejemplo, el desarrollo de la inmensa mina Misima trajo consigo la introducción abrupta de una economía fuertemente monetizada y operaciones industriales masivas. Me imagino el choque cultural. Fue terrible. Generó fracturas irreparables en las estructuras sociales tradicionales de reciprocidad, ensanchando brechas de desigualdad y fragmentando a las comunidades locales. Y el contraste se vuelve aún más agudo en casos como el de Tambo Grande, allá en la región norte de Perú. Las fuentes detallan que los extensos bosques secos de algarrobales de esa zona son el motor de una economía agrícola y apícola. Ajá, las abejas. Sí, y esto aporta más del 50% de los ingresos constantes a los habitantes locales de manera 100% sustentable. Sin embargo, la sombra de proyectos mineros a cielo abierto amenaza constantemente con arrancar de raíz ese motor biológico perpetuo para reemplazarlo por un paisaje estéril y una extracción que, seamos sinceros, ocurre una sola vez. Una sola vez y luego dejan el cráter. Exacto. Pero, a ver, siendo abogados del diablo por un momento. Desde que los primeros asentamientos humanos existieron, hemos talado árboles para construir refugios y picado la piedra para forjar herramientas. ¿Por qué la ética moderna señala esto como un punto ciego cultural, si parece ser la naturaleza humana básica utilizar el entorno como un recurso a nuestra disposición? Es una excelente pregunta. Y esa forma de pensar que acabas de describir es exactamente lo que la filosofía ambiental clasifica como antropocentrismo fuerte. Antropocentrismo fuerte. Sí. Es la postura ética dominante que ha moldeado el derecho y la economía occidental durante siglos. Se basa en la premisa absoluta de que únicamente la especie humana posee valor intrínseco. Que somos el centro de todo. Y exclusivamente como un medio instrumental, un inventario de piezas para satisfacer demandas humanas. Como si fuera una ferretería gigante. Tal cual. Y frente a esa visión extractiva, las fuentes de hoy introducen la corriente de la ecología profunda. Este es un marco de pensamiento articulado por pensadores como el célebre filósofo noruego Arne Naess.
¿Y cuál es el argumento central de esta ecología profunda frente al concepto de que el mundo es solo nuestra despensa de recursos? Pues la ecología profunda aboga por una transición hacia el ecocentrismo. Es el reconocimiento racional de que el bienestar y la prosperidad humana están biológicamente entrelazados con el bienestar del mundo natural en su totalidad. Todo está conectado. Ajá. Postula que los ecosistemas, los ríos, los bosques y las especies tienen un valor inherente por el simple hecho de existir y sostener los ciclos vitales del planeta, con independencia de si un mercado financiero los considera útiles o no. En este marco, la humanidad no es la dueña de la trama de la vida, sino simplemente un hilo dependiente dentro de ella. Toda esa estructura filosófica suena, la verdad, impecable en un salón de debate universitario. Pero la gran duda es cómo se aterriza eso en el barro del mundo real, en los tribunales, ¿no? Al hablar de dotar a la naturaleza de un valor intrínseco, los textos mencionan una herramienta legal llamada el principio de reversión de la carga de la prueba. Ese mismo. ¿Cómo altera eso las reglas del juego frente a una corporación minera, por ejemplo? Es un giro de tuerca fascinante en la jurisprudencia moderna. Históricamente, en el derecho administrativo tradicional, si una comunidad agrícola o un grupo ambientalista deseaba detener el avance de un proyecto de extracción minera masiva, la carga monumental recaía sobre ellos. Tenían que demostrar que les iba a hacer daño. Claro, las comunidades tenían que gastar fortunas en peritajes para probar más allá de toda duda razonable que la mina causaría un daño ecológico irreversible. El principio de reversión voltea esa lógica por completo. Interesante. Partiendo de la base ecocéntrica de que un ecosistema funcional tiene valor y derecho a existir, la ley dicta que es la empresa minera la que tiene la obligación legal absoluta de demostrar, con certeza científica incontrovertible antes de mover una sola piedra, que su operación no desencadenará daños irreparables en la cuenca hídrica o la biodiversidad. O sea, ¿cambia quién tiene que probar qué? ¿Sí? Si los modelos corporativos no pueden garantizar esa seguridad ecológica empíricamente, el Estado simplemente niega los permisos de operación. No es el río el que debe rogar por su derecho a fluir, es la industria pesada la que debe justificar exhaustivamente por qué se le debería permitir alterar el flujo. Lo cual representa un cambio tectónico en la relación de poder. Y esto desemboca inevitablemente en un problema estructural gigantesco para el sistema financiero moderno. Porque si el marco ético tradicional con el que hemos operado está defectuoso al clasificar a la naturaleza como un adorno infinito y sin costo, eso significa que la contabilidad económica global, que bebe de esa misma ética, está midiendo el éxito de forma peligrosamente equivocada. Ese es el diagnóstico central. Y para abordar ese vacío, las fuentes examinan uno de los documentos de análisis macroeconómico más importantes de la década, que es el informe Dasgupta. Liderado por el prestigioso economista Sir Partha Dasgupta, si no me equivoco. Exactamente. El informe elabora una crítica implacable contra la métrica reina del éxito global, el Producto Interno Bruto, o PIB. Ah, el PIB, el indicador estadístico que obsesiona a los gobiernos y que genera titulares de celebración en las noticias cada vez que sube unas décimas. El mismo. El problema estructural del PIB es que tiene una miopía contable severa. Únicamente registra el flujo de transacciones, la velocidad a la que el dinero y los bienes cambian de manos, pero es absolutamente ciego frente al estado de los activos subyacentes que permiten esa economía. A ver, explícame eso. Dasgupta lo expone con una claridad glacial. Una nación puede presentar cifras de crecimiento del PIB espectaculares ante los mercados internacionales, mientras que en la realidad física está logrando ese aparente milagro financiero, quemando sus bosques nativos, agotando sus reservas de agua subterránea y colapsando sus caladeros de pesca. Poniéndolo en términos cotidianos, es como si alguien organizara una gran fiesta para celebrar que este mes logró duplicar los ingresos en su cuenta bancaria. Pero resulta que el efectivo que le permitió inflar ese número salió de haber vendido y desmantelado las columnas de carga que sostienen el techo de su propia casa. ¡Wow! Esa es la imagen perfecta de la falla del PIB. Los números en el papel brillan, pero la estructura física de supervivencia se debilita. Y eventualmente, e inevitablemente, el techo se derrumba sobre los habitantes. Triste, pero cierto. Por eso,
El informe Dasgupta propone abandonar esa métrica parcial y migrar urgentemente hacia la medición de lo que define como riqueza inclusiva. Riqueza inclusiva. Sí, es un modelo contable tridimensional que suma el capital fabricado por el hombre, el capital humano en forma de salud y educación, y fundamentalmente integra en los balances generales al capital natural. Esto implica la compleja tarea de auditar y cuantificar el valor económico real de los silenciosos pero vitales servicios que prestan los ecosistemas globales. Y aquí es donde la ciencia de datos cruza fronteras para intentar ponerle números a lo que antes era completamente invisible. En la documentación del Congreso de Parques y Jardines Públicos en Zaragoza, recuerdo que se analiza el despliegue de un software de modelado especializado llamado i3 Eco. Sí, una herramienta poderosísima. Es que este programa no evalúa la estética, o sea, no dice qué bonito árbol, sino que utiliza complejas fórmulas físicas, meteorológicas y químicas para calcular la rentabilidad operativa de un árbol vivo. Los datos muestran que un solo ejemplar maduro de pino carrasco, científicamente un Pinus halepensis, puede poseer un valor estructural neto que supera fácilmente los 2.500 euros. Un solo árbol. Un solo árbol. Y ese valor no proviene del cálculo maderero, sino de lo que le costaría a un municipio instalar infraestructura industrial para reemplazar la capacidad mecánica de ese pino para filtrar contaminantes particulados del aire, gestionar la escorrentía de aguas pluviales para prevenir inundaciones, estabilizar térmicamente el entorno y producir oxígeno respirable. Y el impacto intelectual de esos modelos es sísmico cuando se aplica la extrapolación a nivel global. Las estimaciones económicas más rigurosas indican que el valor agregado de los servicios ecosistémicos que la infraestructura verde de los bosques presta anualmente a la economía mundial supera la cifra asombrosa de 150 billones de dólares. 150 billones de dólares es un número que marea. Es un pilar colosal. Y para encuadrar ese número dentro de nuestra paradoja original y compararlo con el escombro estelar brillante por el que se desatan guerras... El oro. Exacta. El valor de mercado acumulado de absolutamente todo el oro que la especie humana ha extraído, fundido y almacenado a lo largo de toda su historia registrada se calcula entre unos 12 y 15 billones de dólares. Espera. 15 contra 150. Así es. El valor económico operativo del tejido biológico forestal eclipsa y aplasta por un factor de 10 el valor de todo el oro de la Tierra. Y más allá de la academia, este reconocimiento ya está alterando la jurisprudencia real. Sí, lo de las leyes que hablábamos. Un hito insoslayable es el caso de Ecuador, donde las altas cortes dictaminaron a favor de los derechos de la naturaleza en el conflicto del bosque protector Los Cedros. Ah, el caso de los cedros. Sí, los jueces ordenaron la cancelación y retiro de concesiones mineras a gran escala, basándose explícitamente en el derecho inalienable del ecosistema andino a existir, florecer y mantener sus ciclos evolutivos sin perturbación industrial, sentando un precedente legal internacional extraordinario. Lo cual nos empuja hacia un territorio de debate sumamente espinoso, creo yo. Porque al ver estos datos, a mí me surge un enorme choque conceptual. A ver. Cuando utilizamos programas de software avanzado para convencer a la sociedad de que un pino carrasco vale 2.500 euros o que la maquinaria biológica de la selva vale billones de dólares en el mercado, realmente estamos presenciando la victoria del ecocentrismo, logrando por fin que el sistema ciego reconozca la importancia de la naturaleza. Porque, honestamente, ponerle una etiqueta de precio al oxígeno y a la sombra me suena más a una distopía terrible. Entiendo tu punto. Es como la rendición definitiva del medio ambiente ante el capitalismo corporativo, donde se asume que si algo no tiene una cifra en dólares asignada, no merece ser salvado. Es un dilema profundamente válido. Pero al integrar los argumentos económicos de las fuentes, se revela que no se trata de una capitulación ideológica, sino del uso de un lenguaje de emergencia, un idioma de transición, digamos. ¿Cómo así? Profunda. Y honestamente no tiene instrumentos para valorar la complejidad de la fotosíntesis. La única métrica que sus engranajes pueden procesar y respetar es la monetaria. Solo entienden de dinero. Exacto. Asignarle una valoración económica cuantificable al capital natural es, en el corto plazo, la única palanca operativa viable para forzar a los ministerios de finanzas y juntas directivas a registrar en sus balances que destruir la biosfera no es una externalidad aceptable para generar riqueza.
sino que equivale a liquidar y quemar aceleradamente el capital base del cual depende toda la civilización para su supervivencia. Es decir, se trata de traducir una urgencia existencial inminente al único formato numérico que el poder fáctico mundial tiene la capacidad de comprender antes de que el daño estructural sea irreversible. De manera precisa, es un puente táctico y temporal en la historia de la economía. El horizonte final al que aspira la ética ambiental es lograr una sociedad fundamentada en el ecocentrismo genuino. Pero el vehículo necesario para cruzar el peligroso terreno del presente es la contabilidad estricta del capital natural. Es un arco narrativo verdaderamente alucinante el que hemos trazado en esta inmersión. Empezamos nuestra exploración mirando hacia las regiones más extremas del cosmos, entendiendo que la forja del oro exige las presiones inimaginables y la aniquilación de estrellas de neutrones colisionando en la oscuridad. Un inicio bastante explosivo. Literalmente. Y desde ese vacío absoluto, aterrizamos en la intrincada red subterránea de los bosques de Finlandia y Australia, donde microscópicas bacterias alquimistas operan en las raíces de pinos y eucaliptos para transformar toxinas metálicas letales en inofensivas nanopartículas de oro. La biología superando a la geología. Luego confrontamos la devastadora realidad física de la minería a cielo abierto, el envenenamiento paulatino de las cuencas del Amazonas por el uso de mercurio y el profundo costo social y humano que deja a su paso esta fiebre extractivista crónica. Un costo altísimo. Y cerramos desmenuzando los ambiciosos intentos de la macroeconomía contemporánea por auditar por primera vez la rentabilidad invisible de nuestro verdadero sistema de soporte vital, demostrando con números que la infraestructura forestal supera 10 veces el valor de todas las reservas de oro del globo. Lo cual deja sobre la mesa una hipótesis inexplorada y sumamente provocativa para la reflexión futura. A ver, cuéntame. A través de milenios de historia civilizatoria, las sociedades humanas han acudido al oro de manera casi instintiva, considerándolo como el refugio seguro definitivo. Claro, el estándar de oro. Ante la amenaza de guerras, el colapso de monedas fiduciarias o pánicos bancarios, el impulso de preservación siempre ha sido acumular este metal. Sin embargo, a medida que la disrupción climática acelera su paso y la infraestructura biológica que regula el clima global muestra signos de fractura, es altamente probable que la definición misma de lo que constituye un refugio seguro cambie de manera radical. ¡Wow! ¡Qué giro! Es factible que en las próximas décadas críticas, el verdadero y único refugio seguro no sea poseer un lingote inerte encerrado en la oscuridad de una bóveda de banco, sino ser parte o custodio directo de ecosistemas robustos y funcionales, capaces de garantizar un flujo constante de agua purificada, polinización de cultivos y aire respirable en medio de la inestabilidad global. Es una posibilidad que altera todos los paradigmas conocidos de inversión. Seremos testigos del día en que un frondoso bosque primario de algarrobos o una reserva de selva amazónica prístina ascienda de categoría y pase a ser reconocida internacionalmente como la verdadera reserva federal, la más codiciada, crítica y blindada de cualquier nación moderna. Es, sin duda, un interrogante crucial para mantener activo en el pensamiento de cualquier persona. Definitivamente da mucho para pensar. Se extiende una inmensa gratitud a quienes nos han acompañado en esta inmersión profunda, analizando estos apasionantes documentos. Muchas gracias por escuchar. Y por supuesto, se hace extensiva la invitación para suscribirse tanto a este espacio analítico, ciencia, como a la otra vertiente de contenido que ofrecemos, ciencia ficción. Es vital recordar que estas entregas están siempre disponibles en plataformas de distribución como Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, YouTube Music y en cualquier agregador de audio de preferencia. Ahí nos encuentran. Resulta indispensable mantener siempre viva la curiosidad y nunca dejar de cuestionar las métricas y valores que el sistema global asigna a las cosas que nos rodean. Porque en múltiples ocasiones, el conocimiento demuestra que la riqueza más grande y crítica para la supervivencia no se encuentra sepultada bajo toneladas de roca esperando ser arrancada con explosivos, sino que pulsa activamente sobre la superficie, absorbiendo energía solar, purificando la atmósfera, bombeando agua fresca y manteniendo en equilibrio biológico desafiando toda probabilidad estadística en el universo a este solitario planeta. Hasta la próxima exploración exhaustiva.